este seminario importante en el que vamos a aprender un poco acerca de lo que son los coloides. Coloides minerales, soluciones coloidales y sus aplicaciones prácticas, sobre todo en salud. Vamos a dar inicio entonces a este seminario. Este domingo, el día de hoy, domingo 17 de julio del 2022, damos inicio a este seminario. Va a ser una serie, algunas cuantas sesiones suficientes para obtener toda la información, para que ustedes puedan conocer lo que son las nanopartículas y cuáles son sus beneficios en la salud. Debido a que la pandemia trajo muchas cosas. La pandemia, además de traer un estado perpetuo de temor y miedo, de traer una sacudida social y política, nos dejó un sentido de inseguridad como tal y explotó el antiquísimo, instintivo y antiguo miedo a la muerte. Sin embargo, este miedo a la muerte nunca había sido tan patente cuando los que perdimos familiares en el COVID la vimos de cerca. Toda la vida hemos visto la muerte, todos perdemos siempre a alguien, es decir, la muerte es el fin de la vida, es parte de la existencia. El impacto emocional que trae la muerte puede variar de individuo a individuo, de cultura a cultura. Sin embargo, me pareció muy curioso que el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, el MDS, que pretende ser una guía para poder dar diagnósticos psicológicos, anomalías como tal, de mentales. Me pareció muy curioso que durante la pandemia hizo algunos ajustes y habló acerca de el estado de depresión debido a el luto o la pérdida, la muerte de un ser querido. ¿Por qué digo que me pareció muy curioso? Por lo siguiente. Decía ahí, nos es parecido al Comité Internacional, bla, 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 de encargado de la edición, de esta nueva edición del Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales. Que la muerte es parte de la vida, la muerte es parte de la vida, por lo tanto nos parece que no es práctico patologizar un evento así. ¿Qué estaban diciendo con esto? Miren, creemos que esta presente crisis nos hizo ver que la muerte siempre ha ocurrido y es parte de la vida y todos la vamos a vivir. Por lo tanto, queremos decir que el impacto psicológico de perder a alguien ya no es una enfermedad. El estado depresivo que viene por perder a alguien, el proceso de luto, ya no es una enfermedad. Obvio, tienen que ayudar ciertos apoyos, pero ya no es una enfermedad. Luego entonces entendemos y entendimos durante la pandemia que al menos dos cosas, yo entendí, realmente tuve algunas experiencias, pero si tuviera que escoger nada más dos, en realidad puedo hacerles una lista de 12 cosas importantes del COVID, de esta experiencia, pero vamos a resumirla en dos. Vamos a resumirla en dos. Uno, el sistema
El sistema no tiene la capacidad para mantenernos vivos. Ya lo vimos. El colapso de los hospitales, la falta de medicación, atención, tino, diagnóstico oportuno, rápido, etcétera. No tiene la capacidad de mantenernos vivos. Y dos, el sistema, es decir, el Estado, no tiene la voluntad de mantenernos vivos. Entonces, no es nada más la capacidad, no tiene ni la capacidad ni la voluntad de mantenernos vivos. Eso quedó claro. Y entonces tuvimos que tomar la cuestión de la salud en nuestras manos. ¿Qué acaso el cuidado de la salud no siempre estuvo en nuestras manos? No. La culturización, el hiperconsumo y otras cosas nos hizo ver que nosotros no éramos dueños de nuestra salud. El propio sistema que nos echó y que nos dejó de lado, el que se supone que estaba ahí para cuidar nuestra salud y ayudarnos, se hizo un lado, no tuvo la capacidad. Luego entonces, sí aprendimos pues de esta pandemia que únicamente nosotros estamos solos y los únicos que nos vamos a cuidar somos nosotros y los que vamos a cuidar nuestra salud somos nosotros, nada más. Si tú no aprendiste esto durante la pandemia, entonces quiere decir que en verdad estuviste encerrado y no tuviste ni contacto, ni análisis de los hechos, ni mucho menos, ¿verdad? Espero que no haya así, que se haya entendido. Luego entonces, ¿qué es lo que ocurre después de esta pandemia? Nuevas funciones, nuevas formas de trabajar, incluso nuevos oficios o nuevas profesiones. Tremendo. ¿Cuántos TikTokers y YouTubers ahorita se hicieron hiperconocidos, famosos, celebridades y millonarios por utilizar TikTok? ¿Cuánta gente hay por ahí que lo único que hizo fue caerle bien a los demás con unos TikToks y ya son millonarios? ¿Cuántas empresas ahora están eliminando las oficinas físicas, los mobiliarios, el pago de la renta, la luz, el agua, una serie de cosas y ya son home office? Descubrieron que podían trabajar desde casa sin la necesidad de tener una oficina centralizada donde el empleado tuviera que viajar media ciudad, llegar tarde al trabajo y una serie de cosas. No, ya es home office. Hubo nuevos descubrimientos al respecto, ¿verdad? Le atinaron al clavo ahí. Algunos oficios fueron nuevos y ¿saben qué? En el futuro algunos cuantos oficios van a desaparecer. Entonces, esto nos trajo una nueva dimensión respecto de la salud. Las ventas de Amazon se multiplicaron y sobre todo en suplementos, en medicamentos y demás. Esto nos hizo entender, en efectivo, ahorita alguien comentó, que sí, TikTok y los TikTokers ni siquiera tienen estudios académicos y no vamos a despreciar a nadie por no tener estudios académicos, pero en teoría, el propio sistema socioeconómico nos vendió la idea que mientras más estudies, más posibilidades de éxito tienes. Un título universitario te asegura el futuro. Miren, nos rompieron todos los esquemas, ya nos dimos cuenta que no es cierto. Hay influencers, así se los digo, influencers que se convirtieron en autodidactas. Ni siquiera acabaron el bachillerato. Se convirtieron en autodidactas y ahorita casi están reconocidos como eminencias en algún campo, en campo de la filosofía, psicología filosófica, metacognoscimiento, tendencias de mercado,
economía doméstica. O sea, fíjense cómo son nuevas funciones, nuevos nichos. Hubo gente que se creó sus propios nichos de mercado porque las circunstancias lo llevaron allá y saben que aunque nosotros los universitarios tengamos títulos y cuanta cosa, llegó un amigo que le pegó al clavo. Y entonces, ¿qué sucede? El ser humano, como un animal social que compite completamente, siempre quiero ser el mejor cazador de la tribu, quiero ser el guerrero más fuerte de la tribu, etcétera. Pues ahí nos brinca como tribu, porque decimos, ¿cómo este cuate tiene tanto reconocimiento, no? Pero volviendo al asunto del consumismo y la salud, aumentó grandemente las ventas, libros de salud, coachings de salud, del cuidado, gran cantidad de suplementos para la salud. Ya el asunto del cuidado de la salud se volvió un negocio. Entonces déjenme decirles que como podólogos vamos a tener un bien social, desde luego, pero si ahora estás pensando en volverte un coaching de salud, mira, le vas a dar al clavo. Entonces, el otro consejo es búsquense por allí escuelas, diplomados, instituciones que te vuelvan psicoanalista. El psicoanálisis, aunque dista mucho de ser una metodología científica, que se mantiene al margen de la metodología científica, eso no le quita su validez, porque nos hemos dado cuenta que el psicoanálisis, que dista mucho de la psicología de la buena actitud, esa es otra cosa. La psicología de la actitud y demás nos vende sueños. El psicoanálisis parece ser que no, pero tiene muchos puntos positivos. ¿Cuántos han surgido ahí como experto en consejos de salud, consultor de salud, no? Entonces hubo un señor mega conocido, un puertorriqueño, este señor, a ver si me acuerdo, que, que recibió hasta reconocimientos de universidades por ser consultor de salud, un señor puertorriqueño, que después resulta que se suicidó, ¿no? O lo suicidaron. Hay mucho misterio detrás de su muerte, de este señor, porque daba muchos consejos de salud, ya tenía como 3 o 4 millones de seguidores por los consejos de salud que daba, y no era médico. No era médico, sencillamente que él, por sus circunstancias de vida, hizo de su desgracia una ventaja. Vagar de un médico al otro, aprendió tantas cosas que se volvió consultor de salud y era hiperreconocido, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Por lo tanto, el día de hoy he decidido iniciar este seminario para que ustedes conozcan de cerca lo que son los coloides minerales, las suspensiones coloidales. Durante esta pandemia, pues al menos los que tenemos conocimientos en tópicos en materias de salud y aún de microbiología, entendimos que se avecinan crisis de salud aunadas al uso indiscriminado de los desinfectantes. No sé si ya hay un estudio allí ¿recuerdas cómo se llama el médico este que sigues, el puertorriqueño que da consejos de salud? ¿Cómo se llama? Bueno, aunado a esto, pues, no hay un estudio, no sé si vaya a haber un estudio que diga cuántos litros de desinfectante gastamos en la pandemia. Lo dudo. Dudo que la Organización Mundial de la Salud nos diga, informe, se gastaron 3.753.000 litros de desinfectante en el mundo durante la pandemia. Lo dudo. Está claro que fue un exceso.
Ese es un problema, sí es un problema, porque a pesar de la evolución de la farmacología, de la infectología, de la epidemiología, de la microbiología y demás, aún así no entendimos que el abusar de esto es contraproducente. ¿Sí? Ya me acordé cómo se llama este señor coaching, Frank Suárez. Personalmente, me parece que este señor es un ejemplo de vida, aunque ya no está, ya murió. Fue un ejemplo de vida. Cómo sacas ventaja de tu desgracia. Y este señor supo aprovechar, sacó ventaja de su desgracia y se convirtió en un coaching de salud tan reconocido que me parece que hasta llegó a la Casa Blanca. Entonces, fíjate cómo. Parece ser que te venden la idea que mientras mejor seas, más fregonazo en algo, más estudios, más títulos, más todo tengas, vas a tener éxito. Ándale que no, ¿verdad? Resulta que este mundo está lleno de genios fracasados y de tontos con éxito. Con esto no estoy denigrando a nadie, ni estoy diciendo que ningún TikToker es un tonto con éxito, ni mucho menos no, sino que establecemos un contraste entre quien se supone que estudia y el que no estudia. Lo que pasa es que recordemos que hay más de una inteligencia. La inteligencia onírica, la espacial, la aritmética, la matemática, la social, la emocional, etcétera. 7 diferentes inteligencias. Alguno de estos tiene una inteligencia diferente, la empatía, hace de su desgracia un estilo de vida y le pega el clavo. Frank Suárez, síganlo, tiene muchos consejos importantes. Frank Suárez. Entonces, ahora volviendo al otro asunto. ¿Qué pasa con las bacterias? ¿No? Miren, las bacterias en 2 años tuvieron hijitos y esos hijitos tuvieron más hijitos y esos más hijitos y más hijitos. ¿Cuántas generaciones de bacterias ocurren en 2 años? Se van a sorprender. 70,000 generaciones. Yo les invito que busquen en el YouTube un video que se llama El Experimento más largo y ponen 70,000 generaciones de bacterias. Ahí van a ver de un tipo que se llama Veritasium. Veritasium. Nos demostró con evidencia que 70,000 generaciones de bacterias se convierten en monstruos superresistentes. Ese experimento consistió en sembrar un tipo de bacteria común encontrado en alimentos, en restaurantes, en el suelo, en tu casa. Se hicieron cultivos, muchos cultivos de estudios del Centro de Control de Enfermedades. ¿Sabías que el Centro de Control de Enfermedades tiene guardado en bóvedas el virus, aquel antiguo virus de la viruela? ¿Cómo por qué tiene guardado eso? Y muchísimos otros remanentes o muestras bacteriológicas. Bien, hicieron cultivos de bacterias, les pusieron antibiótico, la siguiente generación fue necesario duplicar la dosis, la siguiente triplicarla, la siguiente cuatruplicarla, la siguiente quintuplicarla. Se dieron cuenta que llegó un momento en que dicha generación de bacterias, las últimas, ya no había ningún antibiótico que las acabara, que las matara. Se volvieron súper resistentes. Esta es una curiosidad de laboratorio de un canal de divulgación. No, es una realidad, pero nadie está hablando de eso. Curiosamente, antes de la pandemia, cuando yo daba microbiología, les hablé de eso y les dije, va a venir una crisis de salud. Miren, ya ocurrió, o mejor dicho, ya está ocurriendo delante de nuestros ojos y no nos hemos dado cuenta. Fíjate cómo a partir de hoy
van a aumentar las infecciones respiratorias, gastrointestinales, sobre todo los extremos de la vida. Desgraciadamente va a aumentar las muertes en adultos mayores y en niños, en infecciones. A partir de hoy, los hospitales se van a llenar de niños enfermos. Va a aumentar la consulta médica y tú que eres madre, que tienes 2 o 3 niños, te vas a dar cuenta, bueno, pues, ¿qué está pasando? Fiebre, calentura, infección, pum, medicamento, se cura al siguiente mes otra vez, y pum, y otra vez. ¿Qué está pasando? Era un estanque de agua calma. Alguien llegó, metió la mano, la revolvió y todo se levantó. Eso ocurrió durante el COVID. Se revolvió todo, toda la microbiota presente en el planeta se volvió loca, se revolvió. Y no estoy hablando desde un punto de vista metafísico. Le estoy diciendo que lo provocamos. Y las neumonías van a ser muy frecuentes, vas a ver que van a aumentar las muertes por infección y en urgencias hospitalarias. Cada vez va a haber más resistencias bacterianas, incluso van a regresar infecciones que creíamos desaparecidas. Va a regresar la tuberculosis, por ejemplo, y otras infecciones que pensamos perdidas. Si no, ahí tienen la viruela del mono, ¿ah? O sea, pues, ¿cómo que viruela? Que no estaba desaparecida, ahora me resulta que es una variante. ¿Y de dónde vino, verdad? Y una serie de interrogantes. Entonces, nos está diciendo, el mundo nos está diciendo, prepárate, viene una locura. ¿Ah? En nuestras narices está ocurriendo porque en diciembre de 2021 y enero de 2022, no sé si se dieron cuenta, hubo epidemia de salmonela. Entonces, a partir de ahora, vas a tener que declararle la guerra a la salmonela en tu casa, en tu trabajo, en la calle. Hay super salmonela ya en México. La encontramos precisamente primero en la cebolla, en Hipermart, en Walmart, en Carrefour, en Hiper. Ahí se encontró. Después el melocotón, luego la fresa, luego la lechuga. ¿Qué sigue? ¿Dónde más vamos a hallar salmonela? Super salmonela, SS, super salmonela. ¿Sí? ¿Dónde más lo vamos a hallar? Desde ahora les digo, vamos a encontrar bacterias en fuentes de las aguas. Ya vieron que nos están cerrando la llave. Luego nos van a vender que hay metales pesados, etcétera. Pero luego nos van a vender la idea de que hay una superbacteria en la carne. ¿Todo para qué? Para que le bajemos al consumo de la carne, porque ya no queremos vacas pedorras. ¿Por qué digo vacas pedorras? Porque nos han estado vendiendo la idea de que parte del calentamiento global no es lo mismo calentamiento global que cambio climático, pero han estado jugando con los términos. El cambio climático lo vieron ustedes en la serie de películas de la era de hielo. Ese ya ha existido, la era de hielo. El cambio climático siempre ha ocurrido. Si no, ¿cuántas glaciaciones ha habido en el planeta? Entonces, ¿de qué nos asustamos? Si las glaciaciones han sido, según el movimiento de traslación del planeta por todo el sistema solar, cada 20,000 años. Entonces, cada 8,000, cada 12,000 y cada 20,000 años ha habido cambios tremendos en la humanidad. Y el cambio climático no ha sido una excepción, pero ahora nos venden la idea del calentamiento global. No es lo mismo. ¿Eh? ¿Y por qué nos dicen la gran emisión de O2? Mucho dióxido de carbono en la atmósfera. Digo, canijo, pues ¿por qué tanto, verdad? Porque resulta que hay, según dicen, mucho más vacas que seres humanos en el planeta. Yo lo dudo, ¿no? Lo que pasa es que, según dicen las estadísticas, todos los días
Se sacrifican alrededor de 700,000 vacas, reses en el planeta y otros animales, no nada más vacas. 700,000, imagínate. En México consumimos todos Ujú. los días alrededor de 20 millones de tortillas al día. Ahora imagínate vacas. Y dicen, estas vacas como rumiantes que tienen varios estómagos, ¿tienes idea de la cantidad de dióxido de carbono que lanzan a la atmósfera porque se avientan flatos, gases, pedos? Pues vacas pedorras, ¿no? Pero entonces dicen, ¿y qué vamos a hacer? Se inventaron el cuento, ¿no? Como las brujas de Salem. Los que están tomando las clases de micología los viernes académicos, el día, el antier, el viernes, hablamos acerca de lo que puede provocar, por ejemplo, el hongo negro del centeno, provocaba cuadros de que parecían estados de locura e incluso que podían simular una posesión demoníaca. El hongo negro del centeno produce una micotoxina neurotóxica, donde el paciente se comportaba como loco, lanzaba gritos, convulsiones, pérdida de la conciencia, se arrancaba la ropa, ataques de furor, gritaba, hablaba, etcétera. Pues hagan de cuenta que era una posesión demoníaca. Luego, ¿qué ocurrió? Las brujas de Salem fueron en parte el miedo alentado al diablo y muchas personas fueron muertas por esto. El hongo del hongo negro del centeno, pues se fija a los granos del centeno, de la cebada, del trigo, y una vez que lo molían y hacían harina, se iba esa toxina ahí, la consumían, y entonces, ¿qué ocurría? La intoxicación. Y entonces se le atribuyó esto al diablo y las que se salvaban les echaban la culpa de ser las malas. Entonces ahí estaba la quema de brujas. Entonces hoy día, ¿cuáles son las brujas de Salem? Pues las vacas, ¿no? Durante la pandemia, ¿quiénes fueron las brujas de Salem durante la pandemia? Los que no se quisieron vacunar. Y entonces les pusieron antivacunas. Entonces, fíjate, en vez de ponerles antivacunas, en vez de ponerles brujas, les llamaron antivacunas y los llevaron a la plaza pública para quemarlos. ¿Cuántos videos hubo por ahí en TikTok y en otras redes de gente indignada diciendo, bola de idiotas, fanáticos, cómo es posible que no se quieran vacunar, bla, bla, bla? Y un discursillo ahí como diciendo, es que este es el interés de la humanidad, me importa un cacahuate tus libertades, me paso por el arco la declaración de Helsinki, no, 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 qué libertad, vacúnate a huevo y a quemar a esas nuevas brujas, ¿no? Entonces la blasfemia ya cambió, los enemigos ya cambiaron. Entonces, miren lo que les estoy diciendo. En la próxima pandemia que viene nos van a dar otro enemigo en común. Deja que suceda y luego me dicen, maestro, tenía razón, miren, aquí están los nuevos enemigos, ¿verdad? Entonces, esto nos deja bien en claro que estas bacterias, superbacterias, estas 70,000 generaciones, se están volviendo en nuestra contra. Pareciera como que la idea de Mary Shelley que escribiera Frankenstein, el doctor Frankenstein, estos miedos ocultos donde parece ser que violar la ley de Dios, manipular la vida, se vuelve en nuestra contra y nos lleva a la destrucción. Eso es lo que en parte Mary Shelley narra en su libro Frankenstein. Y no estoy hablando del monstruo, ¿eh? Mucha gente lo confunde ahí, Frankenstein y pone el monstruo. No, ese es el monstruo de Frankenstein. Frankenstein era el médico, el que luchó contra la muerte y trajo a la vida despojos humanos.
Hoy día estamos trayendo a la vida todos estos despojos bacteriológicos y hemos creado monstruos que se están volviendo en nuestra contra. La primerita que nos mordió fue la salmonela, o sea, la tifoidea. Y no va a terminar allí. Va a haber una generación de jóvenes reumáticos, de jóvenes con problemas articulares, musculoesqueléticos, debido a que es que cuando yo era niño, después de la pandemia, ¿te acuerdas cuando vino aquella pequeña epidemia de salmonela en México? Sí, a mí me dio tifoidea y unos 10 años después ya no me podía mover. Ahí está. Trae síndromes tardíos de daño articular. Hace 10 años, yo tengo 15 años en la podología, pero tengo 25 como homeópata y otras cosas. Hace 10 años tuve en la consulta una jovencita de 15 años y la madre me había dicho, y la traigo a que le hiciera el servicio, pero fíjense que tiene dolor articular aquí y en los dedos, aquí y allá. Hice mi historia clínica, hice la anamnesis, toda la historia natural, porque me pareció muy interesante. Y llegué al punto donde le dije, a ver señora, su niña pues está muy chica. A pesar de que tenía 15 años, todavía parecía una niña. Dejad que los niños sean niños, ¿verdad? Antes una mujercita antes una niña de 15 años era niña, ya no, ya son jovencitas. Y vamos, ya viven como si fueran mujeres, ¿no? Pero bueno, el punto es que llegó un momento en que le dije, a ver señora, su niña tuvo tifoidea hace algún tiempo, abre los ojos, se me queda viendo y dijo, ¿y cómo lo supo, verdad? Y le dije, porque su niña tiene un síndrome tardío articular por tifoidea, ¿verdad? Y tiene un nombre, y se lo dije. ¿Verdad? Entonces, fíjate cómo nos puede pasar factura la intromisión de bacterias, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución ante la próxima crisis de salud? Sí, Elvira. Porque con mi billete de 100. Maestro, ¿Cuál? hay dos compañeras que tienen el micrófono y se escucha muy interferente. A ver, es que ahorita aquí en mi pantalla no ubico, en mi pantalla, por la configuración de pantalla no ubico quién es. Les digo, consígueme el billete. A ver si no se me descompone aquí la vista ahorita. Chicas, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Muchas gracias. Ya. Ok, bueno. Ok, ya no sé qué estaba diciendo, ¿ah? De la chica que tuvo tifoidea, Okay, y la mamá le preguntó que sí, ¿cómo lo supo usted? Ok, gracias. Y le dije entonces, todos los problemas de su niña vienen aunado a esa tifoidea y tiene un síndrome tardío, un síndrome de daño articular, ¿no? Entonces le di la referencia a dónde tenía que ocurrir y qué tenía que hacer para poder ayudar a su niña y que no fuera una joven reumática y que a los 40 años ni siquiera pudiera doblarse, ¿verdad? Así es que quedó harto agradecida hacia mi persona por ese hecho. Vi el caso de una jovencita también ahí en mi consultorio, donde casi pierde la vista. Me narró su historia, donde dice que empezó con una infección ocular tan severa y en el hospital San Juan de especialización en oftalmología en Guadalajara, en Santa Tere, que yo creo que es un hospital tan especializado en las enfermedades de los ojos que no hay ninguno otro
parecido, me atrevería a decir que la República. No daban pie con bola por la infección, tuvieron que convocar otros especialistas en interconsulta porque no lograban acabar con la infección de sus ojos y estaba en riesgo de perderlos. Después de agotar todos los recursos, ¿saben dónde encontraron la bacteria, la fuente de esa bacteria? En el líquido para limpiar sus lentes de contacto. Allí estaba. Una superbacteria. ¿De dónde, canijos, llegó esa superbacteria? Desde Suiza, porque allá se fabricaba ese líquido para lavar los lentes de contacto. Allí. ¿Qué hacía una superbacteria no conocida en México dentro de un líquido para limpiar los lentes de contacto? Yo no sé si algún trabajador tuvo contacto con ese líquido y lo contaminó. En un país súper desarrollado donde exceden las dosis de antibióticos, muy probablemente ahí surgió primero. O sea que los países superdesarrollados es los que más daño pueden recibir por el uso de antibióticos, claro. Ahí mero, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? Se contaminó la muestra. Como haya sido, casi pierde los ojos. ¿En qué acabó la historia? Lograron curarla, pero perdió la visión parcial de uno de ellos, de uno de sus ojos, parcialmente. Así es que según la OMS, pues ya tiene, ya tiene minusvalía, ¿no? Yo tengo 2 dioptrías en mis lentes desde el punto de vista de la OMS, tengo debilidad visual, así es que debo de solicitar ayuda del gobierno porque soy un discapacitado visual. Yo puedo solicitar ayuda, ¿verdad? Según la OMS. Entonces hay que cambiar la definición de salud de la OMS, que a mí particularmente desde que doy clases yo dije, no, OMS, cambia esa definición de salud, ¿verdad? ¿En qué acabó? Una demanda. Viene el abogado, representante de la compañía, le ofrece como 2 millones de pesos a la mamá lo rechaza y dijo, no, eso no vale la salud de mi hija. Finalmente sobornan al juez que traía ahí, que iba a dar el veredicto del caso y le salió más barato a la compañía, la mamá se quedó con un palmo de narices, entonces viva México. Así funcionan las cosas. Por eso dicen por allí que más vale un maltrato que un buen pleito. Y la oportunidad la pintan calva, así es que agárrala de los 3 pelos que tenga. Entonces ahí está. La madre tuvo que aprenderlo de una forma amarga. ¿Cuál es la solución entonces? No nos vamos a esperar a que la ciencia farmacológica descubra un antibiótico para que al rato ese antibiótico lo vendan en grandes cantidades a los gobiernos y tengamos que pagarlo de nuestros impuestos. Ya está sucediendo. ¿Ustedes creen que durante la pandemia todos estuvieron encerrados en sus casas? No. Así como acabo de conocer en esta semana a un muchacho que creó su propia profesión y dice que le está yendo súper bien. ¿A qué se dedica este muchacho? Dijo, durante la pandemia perdí mi trabajo, perdí mi carro, etcétera, y hasta compró casa. ¿Qué hizo durante la pandemia? No se puso a hacer ahí TikToks como aquella bailando y brincando, que nadie te robe la sonrisa, ¿no? Él se convirtió en asesor de apuestas virtual. Yo creo que había tanta gente que le sobraba tiempo y dinero que se puso a apostar en línea. Y él te ayudaba y te daba asesoría para que tu apuesta fuera segura. No hay nada seguro en la apuesta, pero es el marketing. Allí hizo billete, asesorando a otros a gastar su dinero, asesorando a otros a apostar. El gusanito del juego les picaba y él se aprovechaba.
Esto es inmoral, es antiético, no me meto allí, pero le dio para comer y hasta para más. Creó su propia profesión, asesor de apuestas, ¿verdad? Asesor de apuestas virtuales, AAB. ¿Qué óvole? ¿Ya viste? Entonces, no juzgo la moral de ese hecho, pero lo alabo desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Se reinventó. Aplaudo eso. Entonces el consejo es, hay que reinventarnos todos los días, reinvéntate. ¿Qué te impide desde el punto de vista legal, legislativo, que tú digas, soy pedicurista integral? Ah, caray, ¿qué es eso de pedicurista integral? Entonces, le voy a dar forma a ese concepto. Y una vez que lo tenga, pues hay que venderlo, ¿no? Hay que venderlo, a ver si logro comprar mi casa, ¿no? Con la idea de pedicurista integral. Ya que lo tenga, les aviso y a ver a quién le interesa, ¿no? Dar un curso y certificación en pedicurista integral. ¿Vale? Ya resulta que se encontró un antibiótico en el suelo llamado malacidina. Está en periodo de estudio, a ratito nos lo van a vender súper caro y la única solución, la malacidina. ¿Y sabes qué? El laboratorio que la lance, más rico todavía, ¿verdad? Millonario. O por el contrario, ¿qué ocurrió en Brasil con el presidente Bolsonaro? Si ustedes no lo saben, les los pongo en contexto. ¿Por qué Brasil tuvo mucho más infecciones y muertes por COVID? En América, más que Estados Unidos, y luego Estados Unidos, México no estuvo tan jodido, ¿verdad? A pesar de que se diga lo que se diga, el cabecita de algodón mínimo tuvo ahí cierta acción. Ni lo estoy acreditando, ni mucho menos. Pero pues ahora sí, como es el ser humano, uno voltea a ver la desgracia ajena y si ve al otro más jodido, uno es feliz. Sí, es egoísta, lo sé, pero así es la vida. Aunque no lo quieras confesar, cuando tú te levantas en el día y dices, ay, esta rodilla me está matando, vas caminando y ves a un tipo sentado en silla de ruedas, te pones feliz porque mínimo tú puedes caminar con dolor, pero puedes caminar. Y luego el tipo en silla de ruedas ve a otro que no tiene brazos y piernas y se pone feliz porque dice, al menos yo tengo piernas aunque no me sirvan, pero puedo ver. Y el otro sin piernas y ve a uno y ciego, ¿no? Entonces, o sea, ahí está la cadenita, ¿eh? La autosatisfacción al ver la desgracia ajena. Entonces, ay, bendito que no soy yo. Entonces, así es. ¿Qué es lo que ocurrió entonces en la pandemia? Que estuvieron peor los brasileiros. Este señor Bolsonaro se negó 15 veces y está documentado y aún en sus correos, se negó 15 veces a comprar las vacunas y administrarlas 15 veces, a establecer, ¿y sabes qué pasó? Realmente este señor estaba convencido que la vacuna necesitaba más investigación, estaba convencido de que era mala, estaba convencido de que iba a provocar muerte, nada de eso. Lo que él quería era, era fabricar sus propias vacunas. Fabricar sus propias vacunas, vendérselas él, comprarlas él, pagarlas él. En realidad le íbamos a pagar todos los brasileiros con sus impuestos, ¿verdad? Y así enriquecerse, ¿verdad? El presidente. Fíjate nada más. Así es que a este señor, yo no sé si se le vaya a hacer un juicio por crímenes de lesa humanidad. Me parece que hay una comisión internacional de envidiosos falsos justicieros que creo que lo van a juzgar por genocidio. Por eso por ahí se estaba acusando también a López-Gatell también de genocidio. Bueno, pues es gente desocupada que está buscando a ver qué saca, ¿no? Sí, la vacuna salvó muchas vidas
nos va a mantener a la población con vida, pero jodida. Va a mantener a la población libres de COVID, es decir, minimizar tremendamente el riesgo de morir de COVID, pero jodida. Entonces, fue un juego, una ruleta rusa, el dilema del tren, del ferrocarril. No me morí de COVID, aunque dice mi doctor que ya tengo el síndrome de estrés post-COVID coronario, ¿eh? O sea, tengo un daño parcial de mi corazón, pero mínimo no me morí. Entonces, estoy feliz porque no me morí, pero ya traigo el corazón medio jodido. Tengo un síndrome post-COVID, circulatorio, ¿va? O sea, los vasos sanguíneos, las arterias se dañaron parcialmente, pero estoy vivo, entonces estoy jodido, pero vivo. Entonces nos manejaron de tal forma que pudiéramos aceptar la vacuna a unas sabiendas de que nos iba a joder, pero mínimo no nos íbamos a morir. Esto va a abrir la posibilidad de muchísimas otras cosas, de nuevas industrias, venta de seguros, cuidados de salud, va a aumentar los falsos coaching que te van a vender el trapito y otras cosas, ¿verdad? Volviendo al asunto de la malacidina, ¿nos la van a vender cara? Sí, ¿verdad? ¿Cuándo? No lo sé. Entonces, ¿hay alguna solución simple? Sí. Simple entre comillas. Aunado al seminario, al viernes académico, estoy hablando de micología. ¿Qué solución hay? Ahí va. 1, estimulación del sistema inmune. ¿Cómo se estimula el sistema inmune? Hongos. Por eso estoy dando en la micología. Hay muchos estudios que respaldan la utilidad de los hongos como el ganoderma, como el shiitake, como el maitake y otros para estimular tu sistema inmune. Entonces, bebe, come, consume hongo. Y estoy hablando de los hongos comestibles, incluso del hongo del maíz tradicional de la comida mexicana, el ustílago, ¿eh? El cuitlacoche, aún ese, el champiñón, aún ese, el champiñón, aunque hay otros que tienen un mejor estímulo. 2, el zinc. El zinc, hubo muchos informes de parte del cerebro colectivo médico, la comunidad científica, que no tiene intereses con la industria, con la farma, con la Coca-Cola, con los productores de alimentos, con la agricultura global, son científicos y algunos de estos médicos que se acuerdan del juramento que hicieron y que buscan decir la verdad. Ese cerebro colectivo habló y dijo, el zinc puede evitar la replicación del virus del COVID. Estaban dale y duro, desmintiendo y desmintiendo. Mentira que el zinc y que, a ver, espérame, es mentira que el zinc evita la replicación del COVID. Ok, ¿y cuál es el problema si me lo tomo, verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Desde cuándo ha sido malo consumir zinc? Incluso ha sido recomendado por la OMS. Ahora resulta que no. ¿Ah? Entonces, consumir zinc. Tercero, vitamina D, la D3 sobre todo. La D3. Cuarto, la microbioma intestinal. Hay que restituir la flora intestinal. ¿Cómo se logra esto? A través de un invento mexicano, orgullosamente mexicano, que ningún extranjero tiene y que se los están llevando los suecos, los suizos y los alemanes. Se están llevando este producto mexicano. Va a pasar como la zarzamora, ¿sí? O va a pasar como la nuez. La zarzamora, el 100% de la zarzamora que se produce en México se va al extranjero. El día de ayer, sábado, acabo de atender a un paciente que se dedica al cultivo de la nuez, nogales. Me dijo de todas las
hectáreas de nogales y de nuez que tiene. Me dijo la producción de nuez. Y le pregunté, yo ya maliciosamente dije, ya sé, a ver, oiga, ¿y toda esa producción la vende en México? Dijo, no. Literalmente tengo prohibido por las autoridades venderla en México y la vendo al extranjero. Ándale, ya vieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué? El señor López Obrador dijo que está tomando medidas para prevenir la hambruna que viene, que acaba de dar órdenes, compró fertilizantes, compró una serie de cosas y vamos a tener acceso a esos alimentos a buen precio. ¿O no va a haber especulación? ¿O cómo va a estar la onda, verdad? ¿O se va a ir al extranjero? ¿Mm? Entonces, que eviten la salida del aguacate y a consumir aguacate, ¿no? No sé. Entonces, este producto mexicano que restituye la microbioma intestinal, ahí les va, se llama Ventro con B chica, Ventro. Ventro lo fabrica el Centro de Nutrición Mexicana Juan Subirán. ¿Dónde lo encuentras? Yo no sé si en línea o por Amazon, pero en Hipermart, en Soriana, en Carrefour, en Walmart, en los refrigeradores de los yogurts, ni siquiera en farmacia, en los yogurts. Ahí lo encuentras, Ventro. ¿Vale? Y el último punto. Los coloides minerales, ¿Qué son los coloides minerales? Un coloide es una solución estable de nanopartículas cargadas eléctricamente. Estas nanopartículas, como su nombre lo indica, son tan pequeñas que en la dispersión en la que se encuentran, por ejemplo, en agua, se mantienen flotando allí y forman una especie de nubosidad, de neblina en la solución del agua. ¿Qué es una nube? ¿Qué es la niebla? Niebla, nube en contacto con la tierra, y hasta me salió en verso sin esfuerzo. Una nube es un sistema coloidal gaseoso. Sistema coloidal gaseoso. ¿Te has preguntado por qué las nubes parecen trozos de algodón allá arriba y no se dispersan como el humo de un incendio forestal, de los desperdicios de humo de una factoría? ¿Por qué no se dispersan? ¿Por qué están ahí unidos? Por las cualidades del coloide, en este caso gaseoso. Hay fuerzas de atracción entre las nanopartículas de tal forma que se mantienen en cohesión, tienen alta energía, tienen carga eléctrica y no se caen, levitan, ¿verdad? Eso es una nube. ¿Quién de las presentes tomó el room? Recuerdan que hablé de eso en el room y hasta les puse ahí una demostración con un láser y en unos vasitos con agua. Yo tomé, maestro, pero sí, yo tomé, pero la primera clase. Ok, no, sí, ya en la última les hice una demostración de esos coloides, cómo se dispersan en el agua. Les puse un láser y cuando puse las gotitas el láser se pintó. ¿Nadie de la room aquí? Mira, qué curioso. Sí, profe, yo. ¿Sí viste Yo tomé el la curso. demostración? Sí, sí la vi, sí recuerdo. Y ahí está. Sí, profe, yo también la vi. Ese lo conocemos como el fenómeno Tyndall. El fenómeno Tyndall. Entonces, lo primero que ocurre en una dispersión coloidal estable es el fenómeno Tyndall. Se pinta el láser ahí.
porque están electrocargadas, están protegidos, están aislados, tienen alta energía y desafían leyes de físicas como la gravedad y la dispersión. Eso es una solución coloidal acuosa y la nube es una coloide gaseoso. Hay coloides semigaseosos, el plasma sanguíneo es un coloide. El plasma sanguíneo es un coloide. ¿Qué ocurre cuando tienes una enfermedad inflamatoria, una infección, un reumatismo, etcétera? Va a ocurrir una serie de mediadores inflamatorios y otros llamados eicosanoides que van a producir un daño en los coloides que nutren el plasma sanguíneo. Literalmente tu plasma sanguíneo se va a coagular, se descarga y entonces sufre las consecuencias enfermas. Quiere decir que toda enfermedad degenerativa e inflamatoria se caracteriza por la pérdida de la carga eléctrica de tu plasma. Esta es la razón por la que en los laboratorios, cuando quieres hacer un análisis de qué tan inflamado está un paciente, le haces esa prueba que se llama prueba de velocidad de sedimentación eritrocitaria. Para que lo busques en el Google a ver de qué se trata. Prueba de velocidad de sedimentación eritrocitaria. ¿A qué se refiere esto? Significa que toman sangre directo de tu vena, lo ponen en un tubo de ensayo, lo dejan allí y observan cuánto tarda en irse al fondo todas las células rojas, los eritrocitos, y dejan el plasma arriba como cuando se separa la leche del suero. Así, igual. La leche es otro ejemplo de un coloide. Y entonces miden cuánto tiempo tardó en bajar 1 mililitro de tu sangre. Llegó al fondo, o el 50% del contenido de los eritrocitos al fondo en 1 hora, en 2 horas, etcétera. Entonces lo miden cada 30 minutos y ahí te ponen la tabla y el gradiente y dicen, no, es que 50% en 30 minutos, o sea, está súper inflamado, ¿verdad? Entonces ellos saben que hay una relación directa entre este fenómeno con la calidad de la carga eléctrica del plasma. La pregunta es, si ya lo saben, ¿por qué no hacen algo al respecto? ¿Por qué no buscan terapias que restituyan la carga de tu plasma sanguíneo? Porque, les voy a decir por qué, porque no deja dinero. No deja dinero, entonces se requiere de investigadores alternos, como en el CONACYT, en la UNAM y demás. Pero resulta que no hay apoyos, entonces tienen que ir al extranjero. Esto explica por qué don Eusebio, el gurú del maíz, ¿alguien conoce a nuestro compatriota mexicano, don Eusebio, el gurú del maíz? ¿Alguien lo conoce? No, profe. Ok. ¿Quién es don Eusebio, el gurú del maíz? Durante la pandemia, un mexicano, ingeniero agrónomo, radicando en Jalisco, encontró la manera de multiplicar la producción de maíz y dijo, voy a acabar con el hambre del mundo y primero voy a empezar con México y después de México, Venezuela, porque están bien jodidos allá. Después de lo del maíz me voy al frijol, me voy así. ¿Sabes qué hizo este ingeniero agrónomo, don Eusebio? Fue capaz de cuatruplicar la producción de maíz en el mismo espacio de tierra. Ya logró de producir 6 toneladas
que es el promedio nacional en México de los productores de maíz, el promedio nacional por hectárea desde 6 toneladas a 40 toneladas, 40. Pero ¿sabes a dónde se fue don Eusebio? Y en la pandemia, ¿sabes a dónde? A China. ¿Sabías que China ya es uno de los principales productores? Bendito Dios, ¿de qué no son los chinos, verdad? Producen chinos de a montón. China es el principal productor de chinos en el mundo, eso está claro. De electrónica, de productos de, bueno, el colmo, me parece que fue Costco, o no, en Sam's, creo. Vi cápsulas de nopal deshidratado. ¿Sabes de dónde venía? De China. Dije, no puedo creer el nivel de estupidez de la gente. ¿Cómo que nopal deshidratado? Por Dios. Esa es la idea del consumismo, del hiperconsumismo y de las redes nos comió el cerebro. ¿Sí? Entonces, don Eusebio ya logró más de 40 toneladas de producción de promedio, cuando en México eran 6. Pero los chinos dijeron, a ver, venga, si mi Speedy González, yo le voy a apoyar, y lo apoyaron. Ha condenado a Eusebio traidor, antipatriota. No, les juro, no encontró apoyo en México. Vean los nefastos políticos que tenemos. No comparto, pero ahora entienden por qué en la Revolución Francesa, en la Bastilla, cortaron cabezas. Porque estaban hartos de eso, de la opulencia. ¿Por qué los Romanov, ¿verdad? El zar, la zarina, que dice que Anastasia se salvó y eso sirvió para que Walt Disney hiciera una película, Anastasia? ¿Por qué creen que llegaron y terriblemente los mancillaron, los llevaron al sótano, los balacearon, todo ahí? ¿Por qué? Pero nadie te dice lo que hubo detrás, ¿verdad? Nadie te dice de 20 millones de muertes por hambre. Entonces, ¿qué canijos estábamos haciendo? A ver, ¿dónde anda don Eusebio? ¿Por qué no está produciendo maíz en México? Ah, no, pero nos entretenemos con Jeros y su mujer, ¿verdad? Ya, Mona. Jeros y Mona, ¿ah? Ah, no, Bad Bunny, que ya tiene, es el que más reproducciones de no sé qué mugre canción tiene allí, en millones de reproducciones para el tipo que ni siquiera sabe cantar. Yo creo que algo nos afectó el COVID del cerebro. No lo puedo creer, no lo puedo concebir. La filosofía del imbecilismo, es decir, que un imbécil triunfe. Y perdón que lo diga así, pero sí, lo confieso. Yo tengo problemas con que un imbécil por nada se le dé el éxito que no merece, ¿verdad? Ni modo, lo confieso, ahí soy egoísta, ni modo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque bajamos los estándares. Díganme hoy día qué está pasando en las escuelas. Todos los niños con 6 pasan, ¿verdad? Cuando estábamos en la escuela, no, repites año, mijo, y había fila de burros, fila de medios y filas de aplicados. Ah, no, eso es bullying, ¿verdad? Pues ya vieron lo que pasó por dejar de aplicar el bullying, por dejar de aplicar la presión y las normas de excelencia, y hay mucho idiota triunfador, ¿verdad? ¿Tiene algo de malo que un idiota triunfe? No, lo que pasa es que eso se multiplica y evita que la gente piense y las cosas importantes las ignoran. Ese es el problema. Es decir, te llenas de chatarra el cerebro y lo que te nutre no. Ese es el problema. Entonces, volviendo al asunto, pues ¿dónde está don Eusebio? Vean. Ahora, los coloides. ¿Cuáles son los importantes? Coloides importantes aquí. Coloides minerales. ¿Cuáles son los coloides importantes?
Atentos. Soluciones coloidales estables de plata, cobre, oro, magnesio y yodo. Y yodo. Esos son los coloides importantes que vamos a estudiar para los efectos de salud. Profe, perdón, ¿los podrá repetir? Discúlpeme. Sí. Es que como que se corta mi internet. Bien, los coloides, nanopartículas coloidales que se van a utilizar para el cuidado de la salud es plata, cobre, oro, magnesio y yodo. ¿Sí? Estoy seguro Profe. que después van a ir surgiendo otros. Sí. Profe, ¿no dijo zinc? No. Dije magnesio. ¿Magnesio? Cuando yo hablé del zinc, hablé. Sí, ok, repito. Soluciones coloidales de nanopartículas. Soluciones de nanopartículas coloidales. ¿Cuáles son? Plata, oro, cobre, yodo, magnesio. ¿Sí? Gracias. El zinc es esas tabletitas normalitas que compras en el CIMI. Ese es el zinc que deben de consumir todos los días, incluso en los niños, ¿eh? Si tú ves ese niño que dice que le diagnosticaron trastorno del déficit de atención, tu niño es un niño con energía. Un niño inteligente. Sí, se llega a distraer, pero pues el niño que no hace eso no es un niño que tiene esa curiosidad tremenda. A ese niño dale zinc para que veas cómo se ordena. Ese niño le hace falta zinc en el cerebro y omega 3. Ese niño le hace falta zinc y omega 3 en el cerebro. Denle eso para que vean el cambio que va a tener el niño. Número 1. Sí, profe. Número 2, melatonina, pero en otra clase les hablo de la melatonina. La melatonina es una hormona que antes se pensaba que era nada más para regular el sueño, ¿eh? Sí, melatonina. TH, bueno, no sé, es que acuérdense, hay invitados que no veo su nombre ahí, nomás veo una clave extraña ahí como invitado, ¿no? Melatonina. Sí. Antes se pensaba que era nada más para regular el sueño, ¿eh? A veces los ciclos circadianos que tienen que ver con los eventos de la luz para los ciclos de sueño y actividad fallan. ¿Por qué fallan? Porque hoy día tenemos soles artificiales las 24 horas, las lámparas LED de luz blanca, la pantalla de tu celular. ¿Tienes idea de cuántas veces ves el celular al día? Uy, no, muchísimas, profe. Los últimos estudios han demostrado que cuántas veces desbloqueas tu celular al día para verlo en un promedio de 150 veces al día. Y dije promedio, porque hay quien más, ¿eh? Sí. Cada vez que lo abres hay un estímulo de dopamina. Cada vez que lo abres tu celular, tu cerebro lo identifica como un beso de Chayanne, como, no sé, escoge tu artista favorito, haz de cuenta que te dio un beso y ¡ay! Ahí está la dopamina en el cerebro, ¿verdad? Es algo así como la droga, ¿no, profe? Y efectivamente, nada más que son drogas legales que Dios nos dijo, vas a necesitar de esto para que seas feliz. O sea, el cerebro, ahí lo pone. Si el cerebro lo fabrica, no es ilegal, ¿verdad? Sí, claro. Que ya el ser humano lo haga y lo quiera vender, pues es otro rollo, ¿no? Pero esas son las dosis de dopamina. Entonces, esas pantallas emiten una cierta
cantidad de luz que interfiere en el fondo de ojo y engaña tu cerebro como en las gallinas ponedoras. A las canijas gallinas les ponen los focos y están todo el día y poniendo y poniendo y poniendo y poniendo huevos, ¿verdad? ¿Vale? ¿Y qué pasa? Una gallina en libertad vive 5 años, ¿no? Crece en un año, vive 5, pero ya no, con esas tecnologías, crece en 6 meses y vive 2 años. Ahora, estas pantallas están alterando la actividad cerebral. Por eso es terrible que le dejes a tu niño el celular. No sabes el daño que le vas a hacer a su cerebro con el celular horas. ¿Ya? Bien, melatonina. Resulta que la melatonina ya se le descubrió que es un potente antioxidante y es un... A ver, el microfonito. ¿Podríamos apagar tu micrófono? Bien, ya. Resulta que además de que es un potente antioxidante, se está utilizando con éxito para la depresión. Para la depresión. Lo importante de la melatonina es que no trae efectos secundarios y al menos manteniéndolo en la dosis. Importantísimo. Después les hablo de la melatonina como tal. Bien, entonces, volvemos al asunto de los coloides. ¿Dudas hasta aquí con qué clase de coloide es la que debemos de consumir? Profe, yo Sí. hace ratito mencioné, pienso que son esos, dice para estimular los síntomas inmunes, entonces era el zinc, omega 3, melatonina o eran para los coloides, profe. Ahí es donde los estaba anotando. Ok. Hay cosas que tenemos que hacer. Hoy día entendemos que lo único que nos va a salvar es el Rottweiler amarrado en la puerta. Si tú tienes un canijo perro bravo en la puerta y se arrime allí el de Coppel, lo muerde, qué chido. Llegan los del, bueno, llegan por ahí unos evangelizadores en la mañana y dices tú, no, yo aquí soy católico y que los muerda. Me evita la pena de correrlos. El sistema inmune es el perro. ¿Cómo lo vas a entrenar? ¿Lo vas a estimular? ¿Con qué? Hongos, ya dijimos. Puedes consumir el champiñón, el shiitake, el maitake, el Ganoderma lucidum, el hongo michoacano y todas las variedades de champiñones. Puedes buscar en el Amazon los extractos y demás. Las que no estén tomando el viernes académico de micología, de eso estoy hablando, ¿sale? Entonces, los hongos, número 1. Número 2, nutrientes como vitamina D3, colecalciferol. El omega 6, la mejor fuente de omega 6 se encuentra en el krill, que es un camaroncito pequeñito que comen las ballenas allá en el Golfo de California. El aceite de krill, que es omega 3. El zinc. Y restituir la microbioma intestinal con probióticos. No me digan de la enterogermina, esa cosa no sirve. La acabas en el estómago. El ventro es el único que llega vivo al intestino. Entonces, como probiótico, perdón, profesor, entonces como probiótico se considera el ventro. Ventro es un probiótico y me atrevería a decir que es el único probiótico que cumple con las normas, ¿ya? O sea, Ventro es el único probiótico verdadero, no sé si me entiendan, porque cumple con todas las disposiciones, funciones y de lo que debería de ser un probiótico. Ahora, el Ventro, ¿en qué forma o en qué estado lo podemos nosotros consumir? Me refiero El Ventro
el Ventro es un producto 100% mexicano, igual que los anticonceptivos, el concreto transparente y la soldadura de pailería. Esto que les acabo de decir son inventos mexicanos. El Ventro es un invento mexicano. ¿Sí? ¿Cómo está presentado el Ventro? Viene en sobres de gelatina. Esa gelatina está hecha de un polisacárido especial sacado, ¿de dónde crees? Del maguey y del nopal, que se llama inulina. Es una gelatina, por cierto, sabrosa, en sobrecitos. La caja de Ventro, porque te lo venden por caja, tiene 7 sobres la caja te cuesta como 85 pesos, es un sobre al día. Divide 85 entre 7, ni a 10 pesos, ¿verdad? ¿Sale? Entonces a tu niño, en vez de darle caramelitos, un pingüino, qué sé yo, pues su sobrecito de Ventro, ¿eh? Tengan Profesor, su gelatina, ¿verdad? Y es una gelatina al día. Así viene. profesor, Sí. disculpe, del Jingo Biloba, ¿tiene algún que sí es verdad que es muy bueno o Mira, está descartado? el ginkgo biloba, lo que pasa es que a veces dicen, a río revuelto ganancia de pescadores. Es difícil a veces conseguir un ginkgo biloba verdadero. Luego te agarran por allí galletas María, las pulverizan y te las venden como polvo de víbora de cascabel. Yo vengo de la generación, cuando adolescente, en los años 80, me salió gran cantidad de acné. Entonces yo era un adolescente, como muchos adolescentes, lleno de acné. Y me dijeron, comiendo el víbora de cascabel en polvo, ¿va? Pues ándale, ¿qué voy a comprar? Víbora de cascabel en polvo y ay, que cucharí, pues yo después de 2 meses nada, ¿va? Entonces dije, a ver, pues, ¿qué pasaría aquí? Me acordé de parte de mis clases de química, agarré un poco de isodine, le eché unas gotas y se pintó de negro. ¿Qué significa esto? Estaba saturado de harinas. O sea, yo dije galletas Marías molida, ¿verdad? O sea, me timaron. Pues, ¿cuál víbora de cascabel? Yo creo que eran charales con galletas, ¿no? Entonces me engañaron como a un chino. Luego, entonces, quiere decir que para encontrar un ginkgo biloba de buena calidad es difícil. Sin embargo, hay algunas marcas muy reconocidas, por ejemplo, las que se venden en Costco, es Kirkland, me parece, ¿verdad? Esa es una marca, los Kirkland, y luego los Vita Natura también, y hay otros, pero son muy caritos, que son los de Nature Sunshine y los de Mercola, me parece. Luego les paso por ahí el dato de otros que me consta que son buena calidad. El ginkgo biloba, hay muchos estudios que demuestran que literalmente el ginkgo biloba puede evitar la demencia senil. Puede evitar que llegues a ser un anciano que se le va el avión, ¿verdad? Y amén de otras cosas. El ginkgo biloba tiene muchas otras cosas que no se dice todavía. En otra clase, cuando les hable acerca de la melatonina, les voy a hablar también del ginkgo biloba, ¿ok? ¿Alguna otra duda? No, gracias. Bien, ¿qué tenemos en pantalla? ¿Qué tenemos en pantalla? La imagen de la doctora Nancy Álvarez, Ok. una descripción. Bien, voy a darles una pequeña reseña práctica acerca de lo que son los minerales coloidales.
Esta es una anécdota de esta doctora Nancy Álvarez, ¿sí? En Guadalajara hay otro médico, una eminencia, el doctor Jorge Solórzano, que también él ha utilizado los coloides como por 20 años. Dice, los minerales los conoce todo el mundo, ¿verdad? El oro, la plata, el magnesio, el cobre, el selenio, pero poca gente sabe que son muy fundamentales para la salud, desde luego. El germanio, por ejemplo. Dice, ¿quién conoce el germanio? Pues el germanio lo utilizan para hacer las lámparas LED, pero el germanio está involucrado en codificación de los genes. El germanio en la salud cerebral. ¿Ah? Claro, pensará, ¿cómo los puedo consumir? Muy sencillo, los minerales se absorben cuando son convertidos en partículas pequeñas en líquido. O sea, tú tomas una caja de cornflakes de Kellogg's y dice ahí, adicionado con niacina y hierro. Agarra un imán, pon el cereal en un platón, agarra el imán, pásalo ahí para que vea lo que va a pasar. Se le va a pegar pedacitos de hierro al imán como polvo. Y ese es el hierro que le están poniendo a los cereales, ¿verdad? Y a muchos otros alimentos. Es vil hierro despedazado. O sea, minerales metálicos completos. No son partículas pequeñísimas, ¿verdad? Y estos microtriturados los asocian con azufre, sulfato ferroso, y te lo dan para la anemia, y ese sulfato ferroso, si tienes déficit de una enzima catalasa en el hígado, ¿sabes qué va a pasar? Ese sulfato ferroso se te va a pegar al hígado y lo va a intoxicar. ¿Ya? Entonces, pues tienes anemia, te dan el sulfato y de pilón te joden el hígado en vez de quitarte la anemia. Entonces, se debe de consumir en micropartículas y sobre todo en líquido. Dice, nunca voy a olvidar que mi hermana pequeña tenía una anemia muy fuerte. No mejoraba con las famosas pastillas de hierro, como los sulfatos férricos, como los gluconatos ferrosos. Este mineral se encuentra en forma casi en piedra, por eso les dije, pásenle el imán y vas a ver. En tanto que el cuerpo pues, no lo asimila, o sea, es un simulacro y lo saben, sí, pero pues ellos cumplen con la norma. Yo ya lo hice, ¿verdad? Ahí quedó, ya cumplí, ¿verdad? Le compré hierro coloidal, se lo envié a Santo Domingo. En una semana estaba perfecta, pero llevaba meses bebiendo la piedra de hierro en una solución mineral ahí y nada. De ahí que receten cantidades inmensas para poder resolver el problema y terminan intoxicándote, ¿verdad? Tristemente, casi ningún médico sabe que los minerales coloidales por ente no lo recetan, ¿verdad? Y eso me encontré yo cuando en el 2000 comencé a utilizar los minerales coloidales, cuando cayó en mis manos un libro, ¿verdad? Y me puse a investigar. Aparte, en aquellos entonces, como estudiante de homeopatía, me alimentaba de cadáveres, es decir, iba a las librerías de segunda, ahí compraba libros ya desfasados, obvio, no me mantenía en la última edición, por lo tanto, tenía información pasada, pero las verdades únicas me sirvieron de base. Y uno de estos fue los coloides minerales de Henry Coanda, un médico belga. Y ahí entendí lo que eran los coloides minerales. Existen alrededor de 118 minerales en el mundo, pero los podemos consumir de dos maneras. La absorción de los minerales metálicos es de 4 a un 8% porque son muy grandes y el intestino no los puede absorber.
Los médicos solo dan calcio, hierro, etcétera, pero los minerales que el cuerpo necesita son más de 100. Ya no están en la tierra. Los que nos venden y recetan no son coloides. Entonces hay que tener presente, dice aquí, que de ahí que la anemia y tomar las pastillas férricas demora mucho tiempo en absorberse y a veces hay déficit de inflamación de tu intestino, falta de la microbioma y entonces, ¿qué? Se va en los materiales fecales. Si bien te va, porque los nuevos que son absorbidos biológicamente se van al hígado. Otros son en soluciones de minerales coloidales, son una suspensión de pequeñas partículas en agua, se absorben fácilmente, como si se machacaran dichos minerales, y estas son partículas pequeñísimas que se pueden beber en agua o en jugo. Entonces, los que tomaron la room y que les mostré ahí el vasito con agua, con el láser, ese es el ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto es, pues, el antecedente de lo que son los coloides minerales. Entonces, el próximo domingo vamos a conocer ya directamente las cualidades y características de todos estos coloides: oro, plata, cobre, yodo, magnesio. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Yo ninguna. Muy bien, entonces, próximo domingo, misma hora. Recuerden que este seminario tiene valor curricular y hay que estar ahí reportadas con Rosalía para poder hacer la constancia, ¿sale? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. De acuerdo. Hasta la Gracias, próxima. profe. Y quedan invitadas también al seminario, el viernes académico de micología, ¿eh? Viernes académico de micología. Gracias, profe. Profe, Hasta ¿a la qué hora próxima. empieza lo del viernes micológico? Lo estoy dando a partir de las 8 de la noche, ¿no? Si hay algún cambio, de todos modos ahí manténganse. Alertas, yo les aviso, ya les digo, empezamos a las 9, pero estoy empezando a las 8. Si hago un cambio, les digo. Gracias, profe. Sí. Gracias, maestro. Buen día. Igual, gracias a ustedes. Gracias, maestro. Buenos días. Por nada, sí. Buenos días. Profe, Sí, gracias. por nada. Gracias. Muchas gracias. Tu fin de semana. De nada todas. Gracias a ustedes, adiós. Jessica, Mónica, Violeta, Karina, Gracias, Audulia, profe. Sandra, a ustedes, Jesús, usuario invitado, no sé, Guess 855 también, THBA07, TH, ¿vale? Gracias a ustedes. Sandra, María Guadalupe, hasta la próxima.